Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, la última clase correspondiente a la asignatura de Filosofía de la Educación dentro del mapa curricular de la licenciatura en Pedagogía aquí en la Universidad CT. Como siempre, un gusto y un honor. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas que ya hemos visto a lo largo de este parcial. Eh, y nos vamos a dar pues a, así un pequeño repaso muy rápido para que lleguemos a la última parte, ¿no? Primero pues vamos a empezar por conceptos muy básicos, pero súper esenciales en nuestra actividad filosófica, ¿no? En el terreno de lo educativo. Vamos a recordar un poco el temario, dividido en 5 unidades. El día de hoy vamos a ver la última unidad. En la primera nos adentramos en los terrenos de la filosofía de la educación. Fuimos desmenuzando por ahí un poco el término de ambos, de filosofía de educación. En la unidad 2 pues los elementos de análisis filosóficos. La unidad número 3 los fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación. La unidad número 4 los enfoques filosóficos de investigación en el ámbito educativo. Y en el tema número 5 las modalidades postmodernas del saber filosófico. Así es que amigos, bienvenidos sean a esta última clase. Vamos a iniciar con nuestro repaso y antes, pues vamos a darle paso al objetivo general para que pues tengamos la certeza de que lo que planeamos hace algunos meses, pues se cumplió. Lo primero es el objetivo general. Platicamos al inicio de las clases, exactamente hace algunas clases, 6 para ser exacto, bueno, 5, porque era la de inicio, que no solamente nos iríamos por la parte conceptual, sino que le daríamos un poquito ahí de práctica a nuestro quehacer filosófico, ¿no? Descripción del objetivo general. Al finalizar el curso, el alumno examinará el concepto de filosofía, tal como lo hicimos a lo largo de este mismo curso, el concepto de educación y filosofía de la educación a través de los elementos de análisis filosóficos de la educación. Estos primeros los revisamos en la unidad 1 y 2 y los fundamentos metafísicos de la misma en la 3 y en la 4, con la finalidad de distinguir los enfoques filosóficos de investigación en el ámbito educativo. Es decir, tuvimos 5 unidades para saber por dónde podemos realizar nuestro análisis o por dónde podemos realizar el estudio de nuestras investigaciones educativas, el darle un fundamento, una razón, un quehacer, eh, una, una primicia, ponerlo como prioridad en el momento de nuestro acto o nuestro hecho pedagógico. Ok, entonces esto se cumplió hace algunas clases. Trabajamos 2 exámenes por parcial, estás por terminar el último, te deseo mucho éxito. Ya entregamos las tareas correspondientes, incluso antes de irnos de vacaciones. Y este proyecto de revista filosófica lo cambiamos. Recuerda que entregaste por ahí tu filosofía educativa y cómo la vas a aplicar a través de un esquema, y eso es todo para evaluar. Ok, entonces vamos a revisar 3 aspectos esenciales, permítame tantito. Revisamos 3 aspectos esenciales en cuanto al tema filosofía de educación. Solamente vamos a hacer un review, es para que lo tengas ahí súper presente. Y si quieres anotar, pues adelante, ¿no? La parte importante vendrá ahorita que observemos la unidad número 5. ¿Ok? Filosofía. Platicamos bastante con respecto a la etimología, es decir, a la raíz de la palabra
y la procedencia de su significado y su significante. La definición etimológica de filosofía está referida como una palabra de vocablos o de origen griego, compuesta de filos, que vemos aquí, que es la forma en la que se escribe en el alfabeto griego, cuyo significado es filos, que significa amor, y Sofía, que vemos acá, que está referido al contexto de sabiduría. Por sus vocablos griegos, por su etimología, la filosofía se define como el amor a la sabiduría. En aquellas épocas pues, podría ser más que la sabiduría a los saberes. ¿Ok? A Pitágoras se le atribuye la invención del término porque cuando se le preguntó cuál era su profesión, no se atrevió a presentarse como un sofista o como sofos, como un sabio, como un autodenominado sofista, al modo de los antecesores en la Grecia antigua, sino que se presentó más humildemente como un filósofo, amante de la sabiduría o aspirante a ella. Sin embargo, la definición tradicional de filosofía es la siguiente, la tomamos de aquel filósofo que ha sentado las bases no solo de la ilustración, del renacimiento, del modernismo, del posmodernismo, sino de nuestro día a día, ¿no? Porque cabe recordar que desde sus primeras apariciones en este plano terrenal, Aristóteles realizó bastantes aportaciones que al día de hoy pues, siguen teniendo vigencia. Aristóteles menciona que la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas, adquirida por la luz de la razón. Hay nada más, hay que verlo con mirada filosófica, con espíritu filosófico y con intelecto filosófico para poder entender, recordar que la filosofía es una ciencia que se entiende a partir de la propia ciencia. Entonces, en este estricto sentido, es muy necesario que para poder desmenuzar la definición de Aristóteles de filosofía, pues leamos un poco de manera general sobre a qué se está refiriendo el autor. Ahora pues, revisamos el concepto de educación. Educación, la palabra, viene del latín educere, que significa conducir, guiar, orientar, aunque también es posible relacionarla con la palabra exducere, ¿ok? Que significa sacar hacia afuera, llegando a la definición etimológica de conducir hacia afuera. El exducere, en algún momento de la historia, también es conocido o concebido como el educare y educere, ¿ok? Llegando a esta definición, pues la educación es conducir hacia afuera, es dotar de herramientas a una persona para que pueda aplicarlas en su contexto o en su entorno, ¿no? Esto es educación. Todos los procesos en los que yo conduzca, con guíe, oriente, saque de adentro, nutra, alimente, extraiga, todos estos procesos, todas estas actividades, pues están encaminadas, están relacionadas al proceso o al acto o al hecho educativo. Entonces, en este sentido, pues la educación está tomando, eh, ¿cómo decirlo? Pues el lugar que le corresponde en la historia, ¿no? Como esa herramienta para preservar la humanidad, que también lo platicamos en las clases, ¿no? Esta herramienta que nos sirve para preservar la humanidad, el conocimiento, los saberes, etcétera. Y ahora la filosofía de la educación. ¿Qué es filosofía de la educación? Es un saber teleológico, ¿ok? Para estas fechas, para estos momentos del curso, ya deberíamos saber qué es teleología, ¿no? Incluso, a ver,
Incluso por acá adelante hicimos, no sé si te acuerdas, pero... pasé. Hicimos la mención sobre qué es teleología con el ejemplo de filosofía de la educación, aquí en esta diapositiva, exactamente en esta. Entonces, este saber teleológico está orientado a un fin, es decir, esto mismo, un fin último. En el prefijo telos, en griego, expresa la idea de finalidad desde un punto de vista teórico. Fueron los filósofos de la Ilustración quienes sentaron los fundamentos de la filosofía del telos educativo, es decir, cuál es el fin de la educación. Y recordemos que en las clases próximas sí, en las clases consecuentes, revisábamos, ¿no? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿A qué fines sirve la educación? Nos dábamos cuenta que dependiendo del contexto histórico y el marco, la educación iba cambiando, ¿no? Este, la educación iba cambiando y que no solamente, pues, el fin era educar o transmitir o dotar o guiar o conducir, sino que esta finalidad de este proceso de enseñanza-aprendizaje iba cambiando de acuerdo al momento histórico, a la propia historia, a los eventos naturales, y que todo esto estaba supeditado a lo que pudiera pasar, ¿no? O a las necesidades que el ser humano tuviera que cubrir. ¿Ok? Entonces, vámonos al tema número 5. Vimos algunas pedagogías que tienes que estudiar en el examen. Y dame un poquito de oportunidad. Ok, llegamos a la última unidad y nos vamos a ir rápido y nos vamos a ir breve. El motivo es, pues, que quiero que tengas esta sensación de quedarte con más, de leer un poquito más, porque vamos a ver algunos autores que de manera moderna o posmoderna, como algunos se atreven a decirle, eh, sentaron estas bases, ¿no? Estas bases de la educación, de la filosofía. Son modalidades o corrientes filosóficas modernas o postmodernas que se están adelantando a su tiempo sobre el saber y la filosofía. Así lo vamos a definir. Al primero que vamos a estudiar es un filósofo francés llamado Jean-François Lyotard. ¿Ok? Jean-François Lyotard escribió un libro llamado La condición postmoderna. ¿Ok? La condición, que suena a condicionamiento, que suena condicionante, que suena limitante, y ahorita lo vamos a ver. Y postmoderna, porque el modernismo o la época moderna del ser humano ya terminó. Este es el postmodernismo. Este periodo lo podemos entender como el postmodernismo. En este libro discute Jean-François Lyotard la crisis, ojo con lo que estoy diciendo porque muchos docentes, tú que aún no eres docente o que ya eres docente, te vas a sentir identificado, que existe una crisis real en la modernidad. Esto ya terminó. ¿Qué pasó o qué ocurrió o cuál fue la situación? Pues la siguiente. Esta crisis se prolongó y no tuvo respuesta. Y la emergencia fue realizar nuevas teorías que no tuvieron un impacto grande
como lo tuvieron las teorías o las corrientes filosóficas modernas, en las cuales pues se tenía una idea, se desarrollaba, y esta idea desarrollada pues no era otra cosa más que algo que impactaba y perduraba en los años. Jean-François Lyotard nos dice pues que esta crisis generó emergencias y estas emergencias generaron resoluciones. Lyotard argumenta, perdón, que la modernidad ha perdido su legitimidad y que la posmodernidad es una respuesta a la crisis de la modernidad, es decir, salir de un periodo para entrar en otro. Lyotard también sostiene que la posmodernidad se caracteriza por la incredulidad hacia las metanarrativas, que es esto que estamos platicando. Estas ideas que no tienen un impacto, o sea, que tienen un impacto inmediato, pero que no tienen un impacto trascendente en las ciencias. ¿Ok? Eh, la pérdida de la pérdida de la fe como conocimiento o este saber a ciegas, la pérdida de la fe en las grandes historias, te voy a decir cuáles historias, eh, pues se desarrolló en nuevas creencias. ¿A qué me refiero? La pérdida de la fe, la poca validación en las historias que tratan de explicar el mundo, como los dogmas o las religiones, o las ciencias, dio origen a otras nuevas formas de pensamiento. Este filósofo francés, Jean-François Lyotard, además de ser uno de los principales exponentes, es considerado el padre o uno de los padres o mentores de la llamada posmodernidad. Denunció o hizo referencia, ojo, esto que vamos a leer, una disculpa, se me estaba olvidando, esto que vamos a leer es una nota de un periódico en Francia el 22 de octubre de 1985. Ojo con la fecha. El filósofo francés Jean-François Lyotard, considerado uno de los mentores de la llamada posmodernidad, denunció el pasado lunes en Madrid el agotamiento del pensamiento europeo tradicional. Lyotard habló en el Instituto Francés de la capital de España y anoche lo hizo en Barcelona. El polémico pensador afirmó, a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad postmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el postmodernismo. Esta nota salió el 22 de octubre de 1985. Y mira nada más lo que son las cosas. Vamos a ver un poquito de alguna investigación de Jean-François Lyotard. Los relatos de emancipación. Recordar que él escribe algunos textos y que estos libros, perdón, son tomados como nuevas corrientes postmodernas. La posmodernidad, según los relatos de emancipación escrito por Jean-François Lyotard, es el abandono de los grandes relatos o metarrelatos. Obviamente, visto desde la manera de Lyotard, los metarrelatos son las grandes ideologías del siglo XIX. Metarrelatos,
que eclosionaron en el siglo XX, es decir, que se impulsaron, que hicieron, que se detonaron en el siglo XX, como el liberalismo, el socialismo, el fascismo, el cristianismo de nuevo cuño, para diferenciarlo del cristianismo tradicionalista de las primeras épocas o de la Edad Media, ya que para tener en cuenta todo lo anterior y sus características de estos relatos, suele usar la descripción de Hannah Arendt, en donde se da el origen del totalitarismo para explicar la ideología del Lyotard. Según la autora, tenemos estos ismos con aspiración a explicar totalmente la realidad. ¿Recuerdas cuáles? Si no recuerdas, voy a tener que regresar un poquito. Todos estos sismos nos van a dar la percepción de la realidad o vamos a entender la percepción de la realidad. Déjame regreso un poquito. El realismo, aquí tenemos uno. El idealismo, el racionalismo, el empirismo, el escepticismo, dogmatismo, espiritualismo, idealismo y el materialismo. Estos sismos, de los que ya platicábamos en algunas clases, nos ayudan a entender la realidad. Y de esta manera, Jean-François Lyotard, y a través de esta frase, de tantito, déjame regreso. Hoy, a través de esta frase de Hannah Arendt, pues damos el origen del totalitarismo, ¿no? Estos relatos de emancipación tienen que ver con dos situaciones. La primera, toda ideología parte de un axioma comúnmente aceptado para desarrollar a partir de ahí su propia lógica. Un axioma es un sistema de creencias y valores aceptado por una cantidad poblacional grande con la finalidad de entender la realidad. Este axioma puede ser la lucha de clases, los beneficios del libre intercambio de productos, la raza, grupo étnico, y a partir de ahí que tenemos una peculiaridad o una singularidad, pues podemos deducir el resto de nuestra realidad a través pues de estas ideologías o a través de estas formas de pensamiento. Por ejemplo, nosotros podríamos dilucidar los rasgos básicos del marxismo, solamente explicando la lucha de clases y a partir de ahí deducir que una clase que roba a otra genera plusvalía, que una clase que no quiere perder sus privilegios y para ello desarrolla una estructura idónea para mantenerlos, se llama superestructura y que además esta dinámica de clases, por su injusticia, cae por su propio peso y a eso se le llama revolución proletaria. Esto pues en el contexto general es un cuadro completo totalizante y que se puede entender a través del marxismo o del materialismo. ¿Ok? ¿Ya quedamos claros con eso? Segundo, toda ideología o gran relato es eminentemente emancipatorio y busca la creación colectiva de la utopía, la búsqueda de una Arcadia. Poniendo ejemplos básicos, vamos a tener los siguientes. Adam Smith no buscaba escribir un tratado sobre economía o administración, buscaba escribir un tratado sobre la felicidad. Siguiendo en esta órbita liberal, la Declaración de Virginia de 1776 buscaba la felicidad de todos los hombres. El fin último del socialismo es el comunismo.
esa etapa donde se termina la lucha de clases y todos los proletarios controlan los medios de producción. Se volvieron tesis y antítesis. El nazismo, por muy aberrante que nos suene, allá en la Segunda Guerra Mundial, buscaba su propia utopía, una gran Alemania para el ario, es decir, una raza aria. De esta manera nos encontramos que para lograr la utopía los grandes relatos imponen grandes sacrificios. La desigualdad para lograr la prosperidad en el caso del liberalismo, la burocracia estatal y el totalitarismo en el caso del socialismo y un periodo de guerra total, al más puro estilo de Goebbels para el nacionalsocialismo. Es decir, estos relatos de emancipación son grandes ideologías aceptadas por una cantidad poblacional muy grande que han ido desapareciendo. ¿Por qué han ido desapareciendo? Por la misma naturaleza por la cual fueron apareciendo. Es decir, las personas que profesan o aceptan o crean esta forma de pensar también se preguntan sobre si es la correcta y van dejando de realizar pues estas actividades de manera cotidiana. Como dijo Lyotard, Jean-François Lyotard, la modernidad murió en Auschwitz. Ante la incapacidad que muestran estos grandes relatos, el sujeto postmoderno, que podemos ser tú, yo o cualquiera de nosotros, construye sus pequeños relatos, a veces contradictorios, obviamente, para lograr una vida más cómoda y sencilla. Estos pequeños relatos pueden ser construidos las veces que quieran. Obvio, pues entre más veces se construyan, estos serán construidos de manera contradictoria. Por eso es irrelevante no tener propósitos generales, sino un propósito particular. ¿Ok? Tenemos como tal una idea que todo el mundo acepta. Nosotros creamos pequeños relatos con la intención de darle explicación desde otro punto de vista. Esta creación de pequeños relatos eh, es vista desde el enfoque de Batim, donde nos explica o que tiene mucho que ver el pensamiento blando, ¿ok? El pensamiento blando de decir, no, pues yo no creo en eso, pero ¿por qué? O no, yo creo que las cosas se hacen de esta forma, pero ¿por qué? O yo creo que las cosas se realizan de esta otra forma, sí, pero ¿por qué? Eh, este pensamiento es permeable, abre la puerta a la multiculturalidad, la tolerancia y el pacifismo, es decir, es lo que yo pienso, es lo que yo estoy fundamentando, sin embargo, no quiero que todo el mundo lo acepte porque es lo que yo creo. Si se vuelve blando, ¿ok? No incita a la imposición, pero a través, hay que recordar que a través de la imposición muchas de estas ideas se hicieron presentes. Tal y como dice Bátimo en una entrevista realizada al diario El País. En España, en 1989, el pensamiento débil es una anarquía no sangrante. ¿Sale? Es estar en contra, pero no oponerse siempre, sino paulatinamente, como cuando haces una herida superficial. No tienes el resultado del corte o del tajo o la tajada. Simplemente tienes un resultado que se irá agravando o que irá mejorando dependiendo, ¿no? En el caso de la anarquía, pues ahí está el proceso, pero no impacta. Propicia áreas de libertad y emancipación, niega la falta de compromiso de esta filosofía y en el peor de los casos, digo, perdón, en el mejor de los casos es un pensamiento ascético, ¿ok? Limpio, puro. Otra forma de explicar la posmodernidad desde el punto de vista de Lyotard es el grado cero de la cultura contemporánea. Consiste en escuchar reggae, ver un western. Un western son estas películas del viejo oeste. Comer un McDonald's a mediodía y cenar comida local por la noche. En España podría ser al revés, por los hábitos. Perfumarnos a la manera de París en Tokio y vestirnos al estilo retro de Hong Kong. A Nietzsche
A Friedrich Nietzsche se le suele considerar como el primer postmoderno, pues sus ataques a la razón y a los ídolos, que en ese momento pues era Dios, no era otro, por la construcción de un individuo libérrimo, ajeno a cualquier moral. Desde este nihilismo positivo, quizás sea la forma más importante de encarar un individuo postmoderno, algo libre, libertario, libertino incluso, más que desde el hedonismo. En cierto punto del borreguismo, que se le suele achacar al fenómeno, pues es de esta manera, ¿no? La modernidad no se ha terminado. Jürgen Habermas nos habla o trata de poner freno a los posmodernos a través de la realización de algunas conferencias, específicamente cuando recibe el premio Adorno. Jürgen Habermas nos habla que la modernidad es un proyecto incompleto, inacabado y no es cuestión de enterrarla. Él dice que se debe de rescatar todo lo que podamos del proyecto moderno y terminarlo, porque está inconcluso. Nos pasamos, si recuerdas, al inicio de la clase decíamos que nos pasábamos de una etapa a otra, que saltamos de una etapa a otra, no que concluimos una etapa y originamos otra. Partiendo de esta base de Habermas eh, y retomando lo que decía Max Weber del desencanto del mundo, se articula el discurso comunicativo con el proyecto moderno. La originalidad de Jürgen Habermas radica en recuperar la modernidad olvidando los antiguos postulados tecnicistas y decimónicos. Se le da importancia a la acción comunicativa y al lenguaje. ¿Ok? No deja de usar falacias ad hominem, es decir, de los hombres, contra los argumentos postmodernos y la relaciona con los movimientos conservadores y premodernos. Estas críticas son respondidas por Lyotard, explicando que la modernidad de los niños tiene mucho que ver, la posmodernidad, perdón. Independientemente de la lectura que se le haga a la posmodernidad como una etapa que no se concluyó o que se inició con otra no conclusa o como un movimiento progresista, está claro que es un fenómeno de calado, es decir, de gran calibre, y que ha venido para quedarse, ya sea como una suerte de fin de la historia, a lo Fukuyama, como una crisis civilizatoria de Occidente, a la de Huntington, o como la creación de masas con el pensamiento blando. El fenómeno está presente en nuestras sociedades y cada una de estas sociedades ha vivido la modernidad en su máximo esplendor. Al día de hoy sufren su rebasamiento ante la imposibilidad de dar respuestas económicas, morales e incluso ontológicas. Sí, de algunos sentidos. La caída de los relatos viene con la posmodernidad y no es otra cosa más que el ya no creer o ya no tener el poder de las creencias y saberes de las personas. La caída de los relatos es este ensayo filosófico que aborda Lyotard, en donde argumenta que existen relatos que ya no se creen, por ejemplo, el cristianismo, el marxismo, el iluminismo y el capitalismo. ¿Ok? En este amplio y estricto sentido, cuando las personas dejan de creer en lo que han creído por años, se emancipan. Y ya para terminar, tenemos a Michel Foucault como la segunda parte de estas corrientes postmodernas. Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Nació en Poitiers, en Francia, el 15 de octubre de 1926 y falleció en París, también en Francia, el 25 de junio de 1984. Foucault, profesor en varias universidades francesas, estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades, obviamente porque resalta, ¿no? Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos a las instituciones sociales
obviamente con énfasis en las que se dedican a la psiquiatría, eh, y de esta manera Foucault encuentra un criticismo. Estos estudios críticos de las instituciones sociales eh, nos dan como un parámetro más clínico, en específico lo que te decía, la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, los sistemas de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana, porque Foucault no llega a entender cómo es que se etiquetan o se clasifican o se justifican algunas conductas en nombre de lo normal, lo real o lo moderno. Sus análisis sobre el poder y las relaciones que existen o que se suscitan entre el poder, conocimiento y el discurso han sido ampliamente debatidos. En los años 60, Foucault estuvo vinculado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante, y algunas de sus obras notables son Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, Palabras y Cosas, La Arqueología del Saber y La Historia de la Sexualidad. A eso se dedicó este señor. Para cerrar, la arqueología y la genealogía, eh, en Foucault son dos conceptos importantes. La arqueología se enfoca en el análisis de las condiciones históricas que permiten la emergencia de un discurso, mientras que la genealogía se enfoca en el análisis de las relaciones de poder que subyacen a un discurso. En el ámbito educativo, estas categorías pueden ser utilizadas como herramientas para investigar la historia y la propia pedagogía. Algo más explícito sería que la arqueología del saber, además de este concepto, es un libro escrito por Foucault en 1969, y en esta obra Foucault propone un método analítico que se enfoca en el análisis de las condiciones históricas que permiten la emergencia de un discurso, como ya lo platicamos. Se ubica en un contexto histórico donde surge el estructuralismo en Francia, que ya platicamos también un poco. Eh, esta obra es un instrumento de análisis, y en este análisis Foucault no busca entender lo que dice el discurso, sino comprender sus reglas de formación. ¿Cómo me va a formar el discurso? La arqueología del saber es una obra fundamental para comprender la obra de Foucault, y esta propuesta relaciona el poder entre el sujeto y el mismo poder en el campo del lenguaje a través de los discursos. Es decir, que nosotros podemos persuadir, imponer o seducir a una persona a través de nuestro discurso, y este discurso tiene o adquiere poder. Y la genealogía la propone Foucault como una forma de hacer historia. La meta central sería hacer presente la conformación de los saberes y de los discursos, y que no es forzoso destacar que un sujeto sea trascendente en los acontecimientos que estudia. Es decir, puede estudiarlo y medio, medio dominar el tema. La genealogía se enfoca en el análisis de las relaciones de poder que subyacen ya en el discurso, es decir, yo tengo la razón, tú no la tienes, el debate, la imposición, y es que en el ámbito educativo, pues estas categorías se pueden utilizar en el momento de la exposición, la historia o la pedagogía. Voy a dejar esto para nuestra clase en vivo, y me voy a despedir mandándote un fuerte abrazo. Mi nombre es Abraham Gómez. Cerramos con la decadencia del saber. Un gusto y un placer como siempre. Nos vemos en próximas clases.